un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Esto está todo cercado, no hay por dónde. Al fin la recuperación del río Bogotá. La expedición sale mañana desde el nacimiento del río convertido en cloaca. Hoy, a punto de ser vencido, un grupo de personas decidió salvarle la vida en una expedición que comenzó esta mañana y terminará en 2 semanas en Girardot. Se intenta llamar la atención sobre una de las más importantes y contaminadas fuentes de agua del país, el río Bogotá. Los desechos de las curtiembres comienzan a envenenar al río Bogotá a pocos metros de su nacimiento. Existe allá en lo alto del río una naturaleza casi intacta. Existes tú, viajero del río, y existe el río. Anoche soñé que mi padre estaba vivo y pescábamos juntos en el río, como aquella vez a mediados de verano que de niños nos bañamos en el río. El que fue testigo. Tiene la importancia de recordar, de mirar un poco hacia atrás, de saber que hace 18 años hicimos la primera navegación y se trata de establecer los avances que ha podido tener todo el proceso de recuperación del río Bogotá. Tiene 2 componentes básicos, un componente técnico que es el de georreferenciar vertimientos y tomas de agua, para más adelante hacer una caracterización de esas aguas y saber cuál es la condición de ese efluente que históricamente pues, ha venido vertiéndose al río. Estamos en el recorrido Suezca-Gachancipá. Son cerca de 20 kilómetros de distancia entre una población y otra por el río. Hemos encontrado muchos vertimientos y muchas captaciones de agua. Bueno, uno se pregunta, ¿esta calidad del agua es apropiada para producir hortalizas o solamente la utilizan para alimentar las vacas, para las vacas lecheras? Pero la tierra estaba llena de reflejos más profundos que los del agua, como si el metal por fin se hubiera desasido de su cáscara y tú, acostada sobre el inquietante mar de piedras preciosas, girabas desnuda en un enorme sol de fuegos artificiales. André Breton. Tramo Tocancipá, Termosipa. El paisaje en términos generales es como el mismo en esta parte, mucho sauce caído, pero sobre todo muchos vertimientos y muchas tomas de agua, con unas máquinas viejas contaminando permanentemente con aceite, como sin control. Sin embargo, el río pues, maneja cierta imponencia a pesar de su estado de maltrato, digamos. Un tramo interesante ya cuando llegamos a Termosipa, que hace vertimientos muy grandes de agua que utilizan seguramente en el proceso de generación de energía. Van aguas calientes al río, con una temperatura que altera evidentemente el equilibrio que puede llegar a tener el río en términos de temperatura. Es modificado radicalmente porque son vertimientos muy grandes, de un volumen grande de agua. Se nota que la calidad del agua es mala, o sea, hay unos vertimientos que siguen descargando aguas que es innombrable, como color, como olor, etc.
Hoy el tramo lo estamos recorriendo entre Panaca y Sopó en Puente Vargas. Vamos como a mitad de recorrido y hemos observado más o menos el mismo paisaje hasta llegar a Papeles Familia, que está en Cajicá, en los límites con Zipaquirá. Y después está Refisal. Unos vertimientos realmente impresionantes. Encontramos muchas aves, nos sorprende realmente la cantidad de aves, de pájaros, de patos que encontramos, de tinguas. Y después de Refisal, el río tiene un cambio radical, es decir, el río se nota después espeso, se nota fangoso, hay unos vertimientos muy extraños en Refisal. Recordemos que ellos utilizan cloro y algunos otros químicos graves para el río. El corazón herido, el alma dolorida, las manos lastimadas, los cabellos blancos, los prisioneros, el agua entera está sobre mí como una playa desnuda. Paul Eluard. Nos encontramos con que al inicio había un paisaje bastante bonito, aún sigue siendo bonito, pero el agua se encuentra más sucia ahora, empieza a oler peor y es una lástima que no tengamos conciencia y dañemos un recurso tan importante como es el río Bogotá. Me llamo María Paola Clavijo y yo desearía que el río estuviera limpio y pues que la gente no fuera así como lo es ahora, porque muy pronto no vamos a tener agua en el futuro y no vamos a poder tener vida. Hay cierto desánimo, ya que esta es la cuarta navegación, porque uno pensaría que con el pasar del tiempo el río esté en mejores condiciones. De pronto hay cosas que han mejorado, que se están atendiendo, como el evitar las inundaciones, el permitir que el río tenga y mueva mayor caudal para épocas de invierno, pero la contaminación del río es severa, la basura, los residuos, los vertimientos. Hay muchos vertimientos que no sabemos si tengan, qué es lo que se va a averiguar con este proyecto, si tengan permiso de esos vertimientos, si cumplan los parámetros del vertimiento, muchas tomas de agua que regarán seguramente pastos para la ganadería, para las vacas, seguramente también para cultivos, y estas aguas tienen unos niveles altos de contaminación, cada vez el oxígeno es menor, en fin, la cosa es preocupante realmente. Cuando el sol se hunde y cede el cielo al crepúsculo, el atardecer cede el río a las luciérnagas. Miles de brillantes ojos lo observaban todo y ahora estás tan solo. ¿Dónde han ido? Te han dejado abandonado y mal herido. No quiero mirar, me avergüenzo de lo que han hecho contigo. En el río las libélulas volaron al exilio. Hoy el
Creo que una hoja de hierba no es menos que el día de trabajo de las estrellas, y que una hormiga es perfecta, y un grano de arena y el huevo del régulo son igualmente perfectos, y que la rana es una obra maestra digna de los señalados, y que la zarzamora podría adornar los salones del paraíso. La hojita más pequeña de hierba nos enseña que la muerte no existe, y que si alguna vez existió, fue solamente para producir la vida. Walt Whitman. Es como triste, deprime, después de haber visto el río con vida de alguna manera en la cuenca alta, en la parte alta, en Suezca, en Cachancipá, en Tocancipá, ya empieza pues a morirse o a deteriorarse muchísimo en Chía, en Cota, y aquí cuando llega a la ciudad realmente es lamentable, son unas aguas que se entregan a la ciudad en muy malas condiciones, no conocemos los niveles de oxígeno. De modo que sí, pues aguantar la depresión y ver el río realmente muy agónico, muy agónico.